El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10. Muchas veces en las meditaciones hemos hablado acerca de la diferencia que hay entre el mundo y el reino de Dios. Nosotros estamos en el reino del Señor, pero venimos del mundo, ¿no? Teníamos una forma de vida, una forma de pensar, y de a poquito tenemos que ir modificándola, cambiando. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido mal para aprender lo bueno. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús es el camino de vida, no es el camino de muerte, es el camino de vida. De vida aquí en la tierra y de la vida eterna allí en el cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo algunas cosas que por allí no las asociamos al reino de Dios, no las vemos en el reino del Señor. Y consideramos que todo es lo mismo, que el reino de los hombres o este mundo es lo mismo que el reino de Dios. Un ejemplo de esto, y es lo que vamos a hablar, es acerca de la tristeza. ¿Sí? Muchas veces pensamos que la tristeza es la misma. Para todas las cosas es tristeza, ¿sí? Por determinada situación, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, una desilusión amorosa, ¿sí? Un trato, por ahí una exhortación. Bueno, todo es tristeza. Bueno, la palabra del Señor nos muestra que hay una tristeza en este mundo y hay otra tristeza en el reino de Dios. Por eso vemos capítulo 7, segunda de Corintios, versículo 8. Porque aunque os contricté por carta, no me pesa, dice el apóstol Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y acá, este versículo que nos habla acerca puntualmente de la tristeza. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué tremendo, ¿sí? Dos clases de tristeza. La historia nos relata que la iglesia de Corinto, acostumbrada a la vida de la ciudad de Corinto era un puerto, y como la mayoría de los puertos, era un lugar donde se practicaba el sexo pago, ¿no? Había prostitución en gran manera. Entonces, la ciudad de Corinto se transformó en una ciudad sexual. Era una ciudad donde la gente iba, los turistas, venían a practicar sexo porque allí la oferta era abundante y barata. Eso hizo que la sociedad de los corintios sea muy permeable a permitir excesos sexuales. La iglesia había nacido, tenía una congregación muy linda, llena del Espíritu Santo, pero ese pensamiento sexual estaba todavía en la mente de algunos de los miembros de la iglesia, y entonces uno de ellos tuvo relaciones con la esposa de su padre, que no era su madre. Y esto la iglesia lo permitió como algo normal. Cuando Pablo se entera de esta situación, les manda una carta donde les muestra que lo que ellos estaban haciendo era un gravísimo pecado.
no solamente porque esa persona estaba haciendo y cometiendo un acto realmente aberrante en la mirada de Dios, sino porque toda la iglesia en cierta medida lo aprobaba como algo normal. Repito, la ciudad de Corinto era una ciudad sexual. Entonces la gente estaba habituada a ese tipo de comportamiento, pero los creyentes tenían que haber cambiado su manera de pensar, porque Cristo les hablaba de una vida de rectitud, de santidad. El apóstol Pablo seguramente les habló que ese tipo de prácticas no tenían que tenerla. Sin embargo, ellos no cambiaron del todo y las permitían. Pablo le mandó una carta muy dura, muy fuerte, que golpeó muy adentro, caló hondo en el corazón de la iglesia de Corinto, que los puso mal, ¿no? Pero esa carta dura, esa reprensión dura, los llevó a una reflexión, los llevó a un análisis. Y ese análisis los condujo al arrepentimiento, a darse cuenta que ahora ellos eran del Señor, que no podían vivir de esta manera y que tenían que caminar con el Señor a la manera de Dios, en santidad. Y es allí donde Pablo habla de esto, ¿no? De la tristeza que produce el mundo. Porque nosotros, todos nosotros tenemos en algún momento de tristeza, ¿sí? De desilusión. Teníamos una expectativa, una esperanza de algo, nos habían prometido y no lo pudieron cumplir, qué sé yo, montones de situaciones donde nosotros teníamos una mirada positiva y las situaciones no se dieron como nosotros las esperamos y nos produjeron tristeza. Esa tristeza es la tristeza del mundo. Es la tristeza de la desilusión, de la esperanza de tantas cosas aquí en la tierra que no se van a dar ni de ninguna manera. Esa tristeza lo que a nosotros nos produce es un dolor, angustia, y todo eso no es espiritual. El Señor no es el Dios de la angustia, es el Dios del gozo, es el Dios de la paz. Así que cuando nosotros tenemos ese tipo de tristeza en la que nosotros tenemos que sacarnos de nuestro corazón, bueno, llevar toda nuestra vida al Señor, nuestras expectativas frustradas delante del Señor y declararle al Señor que el Señor es el Rey de nuestra vida y que nuestro gozo es Él. Y ya está, nosotros caminamos con el Señor bajo la luz que Él nos está guiando, nos está iluminando el camino y seguimos adelante en las promesas que el Señor tiene. Pero la tristeza que produce la palabra del Señor, la exhortación, es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y es allí donde tenemos que estar agradecidos de que haya personas que nos digan a nosotros lo que nosotros no queremos oír. Hay mucha gente que dice, a mí me gusta que me digan las cosas de frente. Cuando se la dicen de frente se ofenden, ¿no? Y eso es justamente lo que le sucede a mucha gente. Cuando una persona que está en el Señor, como en este caso el apóstol Pablo, se da cuenta que el comportamiento de determinada persona o de varias personas es impropio a la vida del creyente y se lo dice fuerte, porque Pablo se lo dijo fuerte, bien fuerte. ¿Por qué fue tan de alguna manera violento, por así decirlo, aunque esa es una palabra hoy con otra connotación? ¿Por qué fue tan fuerte Pablo a decir eso? Porque la sociedad de los corintios era una sociedad que estaba acostumbrada a esa forma de vida. Tenía que sacarle Pablo, a través de la palabra, un pensamiento cultural de su mente. Tenía que desarraigar un pensamiento de su mente para insertar el reino de Dios.
Y es allí donde muchas veces las personas no se dan cuenta, pero ellos han adoptado una manera de pensar que la traen de antes, de su forma anterior de vivir, de su comportamiento anterior, y entonces para poder sacar eso que está muy arraigado, hay que tener un poco de fuerza, de decisión, que las palabras tienen que ser firmes, y eso puede producir tristeza. Pero esa tristeza te lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te lleva a modificar conductas. Mi hermano, no es grato ir al dentista. Hay veces que uno tiene que ir al dentista y la muela está a punto. El dentista agarra con una pincita y la saca así. Pero hay veces que la muela está muy arraigada y el dentista tiene que trabajar bastante para sacarlo. Y muchas veces aún la anestesia no alcanza y nos hace doler un poquito. Pero finalmente se saca la muela que está mal, se saca la infección y nosotros estamos bien. Mi hermano querido, cuando recibís una exhortación fuerte, porque se considera que esa conducta que tenés es una conducta que has adquirido hace mucho tiempo, está allí, lleva mucho tiempo, insisto, y está muy arraigada, muy solidificada en nuestro interior, necesita un poco de fuerza. Aceptalo con mansedumbre, porque la tristeza en el reino del Señor produce arrepentimiento y produce vida. No tiene nada que ver con la tristeza del mundo. Aquella tristeza produce muerte. Esta produce vida, porque corregimos nuestra conducta, corregimos nuestra vida y caminamos agarrados de la mano del Señor. Nos salimos de una sociedad cultural corrompida para caminar en una sociedad cultural en santidad, que es el reino de Dios. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos. Señor, permite que no nos ofendamos tan rápidamente cuando se nos dicen las cosas de frente, Señor, y las aceptemos con arrepentimiento, porque el arrepentimiento modifica conductas y nos afirma en el reino del Señor. Toda nuestra vida tendremos que ir modificando cosas y patrones, Señor, que hemos adquirido, pero que debemos modificar para caminar en este reino de santidad y de justicia que es tu reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.